Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. Bueno, estamos en De la A a la Z. La idea es hablar de los temas que forman parte de la actualidad con un poco más de tiempo, en plazos un poco más extensos, vinculados a la posibilidad de conversar con los protagonistas de la actualidad. Mañana va a pasar algo, o podría pasar algo, para ser más específicos, que realmente es una novedad en el ámbito local, o podría ser una novedad, repetimos, todavía hay algún grado de relatividad. Mañana se abriría el sobre. Hasta ahora lo que se sabe es que hay una firma que ha comprado el pliego de licitación del transporte urbano de pasajeros, todavía no ha presentado nada. Podría de hecho no pasar, pero en principio tiene un plazo bastante extenso o bastante cercano al momento de la apertura del sobre para hacer la presentación que considere formal. Lo ha comprado una sola empresa. Esto genera un escenario de múltiples posibilidades que vamos a conversar con quien ha sido sin duda la cara visible de la elaboración del pliego de licitación de transporte urbano de pasajeros en el Consejo Municipal, que es el concejal Gerardo Ávila. Así que mañana suponemos que va a pasar esto, que alguien va a abrir un sobre y que vamos a conocer qué nos están ofreciendo. Tal vez no suceda. Bueno, todos los escenarios posibles vamos a hablar con Gerardo Ávila, concejal de Juntos Somos Bariloche, que está ya ubicado aquí en la mesa de la A a la Z. Concejal, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad usted recién me explicaba que no es que mañana se abre un sobre, tal vez mañana se abra un sobre. Exactamente. A ver, el proceso de compra establecía un límite para poder comprar la oferta, para poder hacerse el pliego formalmente, claro, para ser más claro de cara al vecino. Y esto ocurrió la semana pasada, que también luego de una serie de consultas que había tenido el Ejecutivo, se pospuso el plazo inicial que había posterior al feriado. Claro. Se dio ese plazo y finalmente una sola firma, como bien vos decías, compró formalmente los pliegos. Esto es para poder cumplir los pasos administrativos que hacen al proceso de licitación. Porque claramente los pliegos son conocidos y han sido conocidos y difundidos una vez que fue trabajado en el Consejo y se dio a publicidad que ya había sido, cuál era la versión final. Pero bueno, como bien marca la normativa, tienen que cumplir ese paso previo para poder luego ofertar los sobres que contienen las propuestas específicamente de la temática. Mañana, lo que hay que esperar hasta un par de horas antes del límite, digamos, de tiempo. ¿El horario, recordemos cuál es? Va a ser al mediodía, cerca a media mañana, no tengo ahora el dato preciso, pero sí hay 3 horas, un par de horas antes para poder dar y entregar como corresponde los sobres con la propuesta. En el caso que a uno le suena raro que alguien gaste 50.000 pesos en un pliego y no presente nada. Puede pasar, ha pasado. Pero puede pasar. Hay licitaciones más caras todavía de obra pública que también compran los pliegos. Y nunca se ofertan. ¿Por qué decimos que es raro? Porque el pliego estaba a disposición para su consulta. O sea, la compra es un paso formal. Es un paso formal que no es menor, porque si recordamos el año anterior hubo otro pliego, porque se modificó, pero hubo otro pliego, se llamó 2 veces a licitación, se abrió 2 veces el llamado a licitación, quedó en ambos casos desierto, no hubo ningún tipo de compra, ningún tipo de oferta, con lo cual luego, cuando cambia la gestión, estaba la opción de hacer de hacer una adquisición directa, una licitación directa a alguna empresa en particular, porque así también lo permite la normativa. Se optó por abrir de vuelta el juego en el Consejo, poder discutir el pliego nuevamente, hacer obviamente mejoras al mismo, y surge un nuevo pliego. Ese pliego hoy está en la primera fase, digamos, de venta o de promoción, que luego de estos plazos hay que ver mañana si se concreta una oferta. Y eso te abre un escenario, y si no, se abre otro escenario que será, en todo caso, volver a licitar como lo marca la normativa. Otro escenario posible. Se presenta la empresa y de pronto esta presentación de la empresa incluye solamente una parte de las rutas ofrecidas. Digo, que la empresa se presenta, abren el sobre, pero en realidad apostaba a una parte del total de las rutas. ¿Qué pasaría ahí? Eso está estipulado en el pliego. En el pliego, para recordarle al vecino, son 2 paquetes de líneas. La opción de las empresas que pudiesen comprar pueden optar por las líneas completas, por los 2 paquetes, hacer una oferta en ambos paquetes, o optar por un paquete u otro. En ese caso no quiere decir que se adjudique, supongamos que hubiese más de un comprador, para hacer el ejemplo, no quiere decir que una sola empresa se puede quedar con todo. Si bien está estipulado dentro del pliego la posibilidad, siempre la de máxima vendría a ser poder generar esta competencia sana en el mercado y que hayan 2 oferentes. De todas formas, pues digo, eso se daría en un escenario donde tenés más de un oferente. Caso contrario, si existiera mañana una oferta formal y suponiendo que ofertara el paquete completo del pliego,
Hay que evaluar y merituar cuál es la oferta, si se ajusta al pliego, cuál es el nivel de ofrecimiento que hay de parte de la empresa para poder ganar la compulsa, y podría quedar en las dos partes o no, o podría quedar una sola adjudicada y la otra quedar pendiente de licitación. Digamos, eso un poco es futurismo lo que estamos haciendo ahora, pero Claro. los escenarios Bueno, posibles era la idea. los escenarios posibles son esos. A ver, Siempre sería muy descabellado pensar en un escenario en donde la empresa que mañana se presenta, en caso de que se presente, tenga una mitad de los recorridos a disposición, de las líneas a disposición, y las otras dos, no sé, eventualmente se repartan entre una prórroga entre las actuales empresas en caso de que estén interesadas. podría ser ¿Podría haber posi- 3 empresas? Podría ser, tres empresas no, pero sí, a ver, podría ser posible como ha pasado recientemente. Un paquete quedó de alguna forma adjudicado de forma precaria, pero pasó por el Consejo, lo que hoy administra las grutas, y en el medio tuvimos todo un conflicto con el otro paquete, Claro. que surgió este cambio entre 3 de mayo y luego Santa Fe, y naturalmente esa situación se convivió, digamos, de un paquete normalizado en cierto punto Claro. y otro no. Es parte, digamos, lamentablemente, de la cotidianeidad de la ciudad, poder convivir con estas cuestiones y tratar de afrontar, siempre pensando en el vecino y en la mejor oferta del servicio, cuál va a ser la solución. Hoy se nos puede desprender que mañana se oferte por los dos paquetes del pliego, que te abre una discusión y habrá que ver y merituar si realmente, porque también esto es lo otro, se viene de un proceso muy largo, de varios años, donde todo el proceso normativo en términos de transporte ha quedado acéfalo, sin un marco contractual, con licitaciones que nunca se pudieron ni siquiera concretar, de poner en venta. Un proceso muy, muy complejo. Que existiese un solo oferente y un solo oferente que realmente apostara a toda la ciudad, digamos, habría que merituar si realmente eso es posible, si es ventajoso para la ciudad y para la relación que el Estado tiene que tener con los prestadores. Distinto sería si el Estado tuviese hoy la capacidad económica para poder afrontar una empresa puramente estatal o afrontar con un conjunto de privados una empresa mixta que preste el servicio, como pasa en otras partes del país. Hoy esa realidad no está, no tenemos la capacidad económica para poder hacerlo y hay la vía, digamos, de solución es poder ofertar y tener un prestador privado en los paquetes. ¿Por qué en 2 paquetes? Porque se entiende que así es mejor la distribución de las líneas y es más competitivo, para evitar en una cuestión monopólica en el sentido de adjudicarlo a una sola persona, a una sola empresa. Pero no sería algo errado si realmente eso meritúa en ese sentido. Acá lo que hay que pensar, de vuelta digo, en cómo normalizamos el transporte de la ciudad para los próximos 10, 15 años, cuando este consejo y esta intendencia obviamente va a llevar un tiempo límite, que son 4, y acá hay que pensar como política pública qué hacemos a futuro para la ciudad. De vuelta digo, para tener las reglas del juego claras. Hoy las reglas del juego están difusas porque no hay una relación contractual clara con las empresas que están con permisos precarios. A ver, justamente a eso iba. Escenario posible. No se presenta el sobre. O sea, esta gente compra el pliego, pero no oferta. O bien realmente no conforma en ningún aspecto al Ejecutivo Municipal y dice, bueno, por más que haya presentado un solo oferente, no nos conforma. ¿Qué pasaría entonces allí? ¿Está establecido la prórroga automática para las actuales prestatarias? Recién usted hablaba de la normalización de Santa Fe. Evidentemente hay que hacer algo allí porque normativamente es realmente un lío. Por un lado es la única que maneja la SUBE, pero por otro lado su ingreso fue bastante peculiar al mercado. ¿Cómo está establecido eso? A ver, hay 2 cosas. Está establecida una normativa que luego de una licitación pública, si el primer llamado queda desierto, se tiene que convocar nuevamente y luego recién se habilita una posible contratación directa. Eso por un lado. Lo otro que vos planteás, naturalmente hoy las empresas están transitando un proceso se gestiona con las empresas, el área de transporte le da instrucciones para alguna cuestión específica. Vos viste que ahora se notificó que el viernes va a haber pasaje libre. Sí. Las cuestiones tienen que ver con un contacto diario que hacen que el servicio funcione. Si uno fuese puritano, no tendría que estar una de las empresas porque no está pasado por el Consejo, lo cual implica que se te cae la mitad del sistema en la ciudad. Más allá de que discutamos cómo entró la empresa, hoy sí. La realidad es esa, digamos. Y tenemos que poder plantear ese tránsito, digamos, en cuanto a transitar esta situación que no termina de ser menos compleja y que no es la mejor posible, el mejor escenario. Hoy se está transitando y se trata de tener un buen diálogo con las empresas, que son las prestadoras que están actualmente. La realidad también es que esas empresas no se prestaron a comprar el pliego y por tanto no manifestaron su voluntad de continuar en lo que implica la licitación a 10 años. Digamos. Mientras tanto, sigue el proceso de servicio como hoy se está dando,
con las reglas que están dadas de juego y con las limitaciones que eso te implica en cuanto a exigir inversiones y exigir una serie de cuestiones de parte del Estado. ¿Qué pasa con la empresa si dice, pero cómo? ¿No me van a adjudicar a mí, que soy el único que compró el pliego y vine? O sea, el hecho de llegar como único oferente, ¿te otorga algún derecho extra para ya acceder al servicio para el que te postulás? Inclusive el ofertar no te implica ningún beneficio en el sentido directo. Hay que poder pasar la instancia del primer sobre, que cumplan los requisitos correspondientes, para habilitar el segundo sobre, luego a ser evaluado por la comisión evaluadora. Y todo eso lleva una merituación y se ven los antecedentes financieros, los antecedentes contractuales en otras localidades si fuese ajena a la localidad, el nivel de incidencia en el mercado respecto de la cantidad de unidades que ha manejado en su historia como empresa, muchas variables. Y a eso hay que sumarle la oferta posible de cuál es el parque automotor propuesto, cuál es la antigüedad del parque móvil, todo eso tiene variables que se cuantifican y dan puntaje en el pliego. Es un camino largo que, por eso digo, podrían haber presentado, supongamos que hubiesen 10 oferentes, no todos podrían cumplir, claro, o podría inclusive con 10 oferentes quedar totalmente desierta la licitación porque ninguno cumple las garantías del pliego. Igual con más oferentes hubiera sido más simple. Sería no sé si más simple, pero por lo menos podés exigir comparativamente con uno que tenés al lado. Tenés otro nivel de comparación. Claro. Pero de todas formas el pliego se aplica para cada parte que oferta de la igual forma. Se ven las variables que están en el sobre, se coteja que todo lo que está presentado cumpla con lo que tiene que cumplir. Y obviamente, al momento de, si tuviese que discernir entre una o entre dos o más empresas, ahí entran a jugar las variables de puntaje en cuanto a la antigüedad del parque móvil, qué otras propuestas superadoras propone la empresa en cuanto a su inversión, cuál es la estrategia de la flota de reserva que ya habíamos explicado respecto de cómo hacer frente a esa demanda también del servicio. Entonces, todas esas cuestiones entran en juego, de vuelta digo, en una mesa donde vos tenés más de una propuesta. Pero no la sola presentación de una sola empresa te implica tener que adjudicar directamente. Puede quedar desierto, así lo hubiesen presentado o tuviésemos ya los sobres sobre la mesa. Escenario posible. Abren el sobre y es maravillosa lo que ofrece la firma. Después que lo concrete o no es otra historia, pero digo, es maravilloso lo que ofrece. Le otorgan todas las rutas, le otorgan todas las líneas. ¿Cuál sería el escenario si postula por todo? Si postulara por todo el pliego, o sea, los dos paquetes hoy que maneja las rutas y el que maneja Autobuses Santa Fe, y merituara como corresponde, y realmente ahí el Ejecutivo evaluara, o la Comisión evaluara, que la oferta superadora y que también darla de baja pone en riesgo luego la continuidad, la adjudicación real a otros oferentes, porque también eso implicaría que, hoy está a la vista, se abrió un proceso de discusión, hubieron muchas ofertas, digamos, en lo informal, y hubo un contacto fluido de parte del Ejecutivo llevando el pliego a los diferentes lugares que había que llevarlo, haciendo consultas con empresas puntuales de diferentes partes del país. Digamos, se hizo un trabajo previo de consulta y hubo una relación informal de la información para ver qué se podía lograr. Ahora, lo que pesa es comprar el pliego y ofertar. Eso es la realidad, es lo que hablamos en una nota con vos la semana pasada. Ahora, si llegase el caso de que se oferta por el paquete completo, hay que merituar realmente cuáles son las ventajas para la ciudad, caer en esa posición, que no te digo que no sé si es incómoda, pero sí es compleja en cuanto a tener un solo prestador en la ciudad. Pero bueno, tampoco hay que ver realmente qué se presenta, si se presenta y cuál es la cuestión. Y si realmente no cumple con las expectativas del pliego, no, tampoco se lo puede rechazar y volver a plantear un nuevo escenario en los próximos meses para poder volver a licitar y en el camino seguir trabajando para que haya oferentes y mejorar la oferta. Pero acá lo importante es, también esto lo hablábamos antes, que la solución sea normalizar el servicio de lo contractual y dar un buen servicio a los usuarios y sobre todo garantizar también la fuente de trabajo a los trabajadores, digamos, del sector. Si esas variables se pueden contemplar, están contempladas y el horizonte, digamos, a futuro es mejor de lo que hoy tenemos, seguramente eso se meritúa y se podrá otorgar. Y si no, bueno, eso será también decisión del Ejecutivo y de la Comisión de Aplicación del Pliego, ver realmente cuál es el punto de equilibrio entre jugarse por esta opción, si fuese la única, o abrir nuevamente el juego a futuro con otras empresas. Ávila, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Una cortita, Semana de la Juventud está organizándola. Si ¿hay tiempo para anotarse para los chicos? Había estado tiempo hasta hoy, lo prorrogamos hasta el 15, la semana que viene. Hoy igual fueron bastantes escuelas a anotarse.
si no me equivoco, tenemos cerca de 25 cursos ya inscriptos, con lo cual dimos una chance más para inscribirse y bueno, estaremos todo julio y agosto cerrando detalles con los chicos y viendo cómo llegamos a septiembre, que va a ser entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre. En el bloque que viene va a estar Alejandra Huanchupán, otra de las salidas dentro de lo que es el gabinete de Gustavo Genuso. Le pregunto, aprovecho que lo tengo acá, ¿les preocupa estos movimientos en el gabinete en 6 meses? Que han sido varios. No, dentro de todo. a ver, ¿O está dentro del rango que ustedes suponen? En lo personal con Alejandro he tenido siempre un buen trato en la gestión. Son cuestiones naturales de la gestión, no podemos estar tampoco estancados, independientemente del caso personal de ella. Antes también tuvo el tema de Alejandro Miglio, digamos, son procesos dinámicos. Todos los funcionarios, como bien vos lo planteabas al principio, tienen la renuncia ya predispuesta. Y acá lo que hay que lograr es, más allá de las personas, más allá de, obviamente, de los roces que naturalmente se pueden haber dado o no, es que se concreten las gestiones para los vecinos y avance el gobierno en ese sentido. Ahí, bueno, no he participado de la discusión, digamos, puntualmente del área. Digo, en lo personal tuve buena respuesta siempre, como la tengo del resto de los funcionarios, pero bueno, hay cuestiones de agenda o de gestión que ahí el intendente es quien evalúa y meritúa el desempeño, y ahí ya es una tarea del Ejecutivo, digamos. Por más que hay una relación fuerte entre el Ejecutivo y por lo menos el bloque oficialista, los 7 concejales del bloque Juntos Somos Bariloche, hay una libertad ahí que naturalmente la tiene el intendente para poder avanzar en su gestión. Ávila, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, cuando volvamos, Alejandra Huanchupán, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales. Se fue de la gestión Genuso. ¿Por qué? Nos lo va a contar en el bloque que viene.